Con la festividad esta de Cristo Rey termina propiamente el año litúrgico, ciertamente. Comporta un homenaje merecido y de manera muy especial pues para el Señor Jesús, el gran testigo de Dios y de una manera especial de la vida del hombre. Nada tenemos en contra ciertamente de este título y a veces cuando en algunas ocasiones a mucha gente le cuesta trabajo entenderlo. Pero pues recordemos una cosa, el Señor reina desde la cruz. La entrega total está en un servicio y en el amor. Este trono de vida honrada que Jesús nos presenta tiene consecuencias también finales. Una corona de espinas, una cruz en un madero. Para nosotros, sus discípulos, ahora del siglo XXI, propiamente, Jesús debe ser nuestro único Señor. Ciertamente, en este sentido, pues tenemos que reconocerlo. Aunque a veces nos cuesta trabajo entenderlo, aunque en algún momento el recuerdo de nuestras celebraciones y esto, pues a veces no llegan al corazón, se quedan propiamente en la periferia, a veces a lo mejor mucho ruido, mucha música, muchas otras cosas, pero ciertamente tenemos que entender poco a poco y paso a paso cómo en algún momento es darle gracias a Dios Padre por todo cuanto Él nos ha dado, nos ha conseguido y a través de la historia de la salvación Él se ha manifestado. Es decir, escuchemos su voz. Entre otras cosas, ciertamente Él nos llama a la atención en el mensaje de la primera lectura. Un pueblo puede estar decepcionado de la conducta de sus pastores y dirigentes. Esto lo sabemos muy bien. Se presenta con el profeta Ezequiel, se presentó después a través de la iglesia en mucho tiempo y se sigue presentando hasta nuestros días. Tenemos que decir que más de una ocasión no hemos sido ni pastores, no hemos sido sino propiamente trasquiladores. Con esa palabra que a veces se escucha media mal y media fuerte, pero ciertamente el pastor que no nos falla y no nos puede engañar es el Señor Jesús, que Él nos puede conducir a las sendas de la paz, a las sendas del amor, a las sendas de la justicia, siempre y cuando nos acerquemos a Él con plena confianza y sobre todo sepamos vivir esos acontecimientos de la vida. La segunda lectura ciertamente de la carta del apóstol Pablo pues nos presenta cómo, adelantando un poco la vida, el pastor que nos conduce a la verdadera vida, pero también para siempre nos lleva a encontrarnos con esos pastos eternos que podemos llamarlo así. Y el Evangelio pues ciertamente nos revela en modo válido como tiene Jesús para juzgar la vida de los hombres, el comportamiento de las personas y al final y al cabo lo único que importa, nos dice precisamente, es amar y hacer el bien a todos. Aquí hay algo que estábamos repitiendo ya desde hace tres sábados anteriores. Hay mucha gente que, por ahí yo les decía este detalle, hay mucha gente que a veces propiamente no quiere amar y termina sufriendo por no amar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no ha entendido propiamente que el hombre fue creado para amar, para el amor, para vivir esa experiencia y esa relación con otras personas. Sin embargo, pues tenemos que decir también que hay un gran reto en la vida del hombre. Comprender ese amor solamente desde una dimensión pues nos va a llevar a equivocarnos. Tenemos que ampliarlo precisamente y unirlo al centro que es el amor de Dios para poder entenderlo propiamente y poderlo vivir. Cierto es también que podemos en algún momento en este ciclo litúrgico que termina, celebramos esta solemnidad de Cristo Rey, el título que la iglesia le ha entregado. Jesús se merece eso y todos los demás títulos de la iglesia, podemos decirlo así, resaltarlo con orgullo como cristianos. No en algún momento de manera que podamos decir, ay, es que somos nosotros, no. Es Cristo que como Rey viene a ser el centro y el pastor, viene a ser el servidor, viene a ser también el que centra todo poder y toda fe en Él, pero desde una manera muy sencilla, la humildad, el desprendimiento, el servicio, el amor, la ayuda, la cruz. Propiamente tenemos que decir que esto marca ese señorío del Señor de una manera muy particular, sobre todo en la vida del cristiano. ¿Cuántas de las veces podríamos entender esto? Jesús, de manera muy especial, se desmarca de los señoríos humanos, de los reinos humanos, que muchas de las veces se han equivocado, han tratado el poder como si fuera en algún momento absolutismo, como a veces por ahí lo hemos dicho y lo hemos señalado en varios momentos de nuestras charlas anteriores y en los sábados muchas veces lo hemos dicho. Cuando alguien tiene el poder y se convierte en tirano,
cuando alguien tiene el poder y se convierte en propiamente yo soy la única voz o voz populi, la voz del pueblo, entonces yo soy el que expreso, entonces nos quedamos en algún momento con ese tipo de señoríos que no valen la pena. Y tenemos que decirlo con toda franqueza. Nuestros políticos más de una ocasión se han convertido en eso, en gente que ha querido ser yo soy nada más. Los demás tienen que agachar la cabeza y decir sí a todo. Y en ese sentido tenemos que mencionar, no es posible. El señorío de Cristo, si todos miráramos un poquito más en ese sentido, la imagen, la persona de Jesús, descubriríamos que tiene muchísimas facetas que podríamos en algún momento tomar para nuestra vida y que nos llevaran a tener una pizca de humildad, una pizca de poder para poder servir a los demás. De otra manera se convierte en opresión, se convierte en tiranismo, se convierte en cualquier otra cosa, pero menos en servicio. Por eso la imagen de Cristo la tenemos en algún momento, sobre todo como aquel que ha venido a servir, no para que le sirvan. Ha venido a rescatar a todos, ¿para qué? Para estar con todos. Se ha hecho uno como nosotros, asumiendo nuestra naturaleza, como dice la carta a los Filipenses. Se ha hecho como uno de nosotros, semejante a nosotros, menos en el pecado. Y tenemos también, pues yo creo que el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10 es un elemento que también de forma muy especial, pues yo creo que es reconocerlo. Jesús es reconocido como Rey y Señor, porque ha servido a la humanidad como nadie, porque su testimonio es provocación para gastarse en misericordia, en solidaridad, en servicio, lo que ya veníamos diciendo, hasta gastar su vida y entregarla totalmente por todos aquellos que en algún momento pues estamos con Él. Ser verdaderos testigos de Jesús, pues tenemos que decir, es asumir esa imagen, ese reto y tener que llevarlo sobre todo en nuestra vida, en los más sencillos, en los más pobres. Esto nos cuesta trabajo, créanmelo. Nos cuesta mucho trabajo porque a veces pensamos solamente en nosotros mismos y se nos olvida que es un reto para el bien, es un reto para el amor, es un reto para el servicio. El reinado de Cristo no es solamente decir ya soy Señor, sino es aquí estoy para servir a mis hermanos. Jesús, yo creo que tenemos ahí elementos, yo creo que muy grandes, muy valiosos, que en los cuales en algún momento, ante esas situaciones de pandemia, ante esa situación social que vivimos, ante esa sociedad económica que estamos ahorita, parece que no, pero está golpeando a muchos lugares, muchas situaciones. Y la pregunta es, que aparece constantemente, yo lo voy a decir así con toda franqueza, a veces me cuesta trabajo expresarlo de manera pública, pero una sociedad que esperaba de un gobierno superar todo lo anterior que estaba echado a perder y mal, y que ahora íbamos a estar en la gloria, yo diría así nos lo presentaron como si fuera el ideal, pues por desgracia estamos peor. Así, por desgracia estamos peor. ¿Por qué? Porque se juntó todo. Se juntó una situación, se juntó otra, y por una parte y por otra, pues tenemos que entender cómo mirar esto desde una perspectiva cristiana. Esa es la pregunta. No es que quiera echar culpas o quiera, no. Quiero solamente plantearnos, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que hacer ante esta realidad que nos rodea ahora? Yo siempre he dicho que si confiamos en Dios, tenemos que partir de allí para actuar con responsabilidad, para actuar en solidaridad, para actuar en justicia, para actuar en rectitud, para dejar en algún momento de hacer aquellas situaciones que de alguna forma nos llevan a alejarnos propiamente del bien y que nos llevan al mal. Es decir, para lograr que Jesús reine propiamente en nuestra vida, en primer lugar debemos de conocer a Cristo, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque en Él podemos de alguna forma sobre todo justificar, centrar todo el aspecto de lo que en algún momento es su presencia en medio del mundo, en una sociedad del siglo XXI, donde tiene que de alguna forma hacerse presente sobre todo esta manifestación de Cristo. Yo creo que hay elementos en los cuales podríamos decir que son fundamentales. La lectura de la palabra de Dios, la reflexión del Evangelio, la oración personal, los sacramentos, los medios para conocerlo a través sobre todo de esos elementos de movimientos y grupos, de participaciones cristianas. Yo creo que todo esto de alguna forma tiene que llevarnos propiamente a descubrir quién es Jesús para poderlo poner en la práctica. Si no lo conocemos, dice el dicho por ahí, nadie puede dar lo que no tiene. Y en este aspecto tenemos que decir que necesitamos primero que nada abrir nuestro corazón a la gracia, abrir nuestro corazón sobre todo al amor, abrir nuestro corazón sobre todo a Cristo,
pero como una experiencia, no como solamente una palabra, una experiencia en la vida. Cuando ves que alguien necesita de tu ayuda, de tu apoyo, de tu presencia, dile: aquí estoy. Cuando compartes la vida con personas que de alguna forma no están actuando con bien o con rectitud, aprende a decir: oye, no es correcto. Cuando de una manera muy particular descubras que tu hermano necesita, hazte presente. No te pide palabras, no te pide dinero, te pide palabras, te pide consejo, te pide apoyo, te pide solidaridad, te pide cercanía. Y yo creo que esto es fundamental. Pero ¿dónde lo podremos encontrar? Pues ya decíamos, en la lectura de la palabra de Dios, en la reflexión del Evangelio, en la oración personal, en los sacramentos, en la Eucaristía como punto central de nuestra vida cristiana, donde se encuentra toda la abundancia de nuestra vida espiritual. Porque muchas de las veces podemos decir: es que yo hago oración. Perfecto, qué bueno. Ahora mi pregunta es: ¿participas de la oración de tu comunidad de iglesia como tal, en el encuentro con Cristo, en el centro y en el corazón de la vida cristiana, como es la Eucaristía? Y creo que ahí es donde entra precisamente donde tenemos que hacer un poquito más de hincapié de nuestra realidad humana. Por otra parte, conocer a Cristo es comenzar a amarlo, es empezar a recibir precisamente la abundancia de sus dones, es profundizar, es escuchar a Dios que nos habla siempre a través de su Hijo. Todo esto lo sabemos, lo conocemos, y sin embargo más de alguna ocasión a veces se nos olvida. Imitar a Jesucristo también nos tiene que llevar a amar y a darnos cuenta también a la vez de pensar, de querer según la forma que Dios quiere, ama y piensa. Y Él estaba constantemente, sobre todo al servicio de aquellos que de alguna forma padecían, necesitaban y estaban sobre todo en una situación de pobreza, de desánimo, de caída. Y podríamos decir, hay muchos elementos en los cuales podríamos comenzar sobre todo nosotros a decirle al Señor: aquí estamos. Por último, yo creo que tendríamos que decir también, vale la pena un compromiso. El compromiso de nuestra vida es llevar ese amor de Jesús, pero en acciones, de maneras muy concretas. El reino de Dios no se da en el aire. El reino de Dios se da aquí y ahora en la tierra, entre nosotros, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestras actividades, en lo que hacemos. Por eso tenemos que decir que para nosotros tiene que tener un gran reto nuestra propia vida. Dedicar un poquito de tiempo para decirle al Señor: aquí estamos, y sobre todo darlo a conocer a los demás, creo que es un elemento bueno, pero no solamente de palabras, sino también nuestras obras, nuestras acciones, nuestras actitudes. Y yo creo que desde ahí tendríamos que decir que esta fiesta de Cristo Rey precisamente es pues una riqueza muy grande en toda la iglesia, porque no es solamente un elemento, sino es una fiesta que se expresa con gozo, con alegría. Pues de ahí tenemos la grandeza sobre todo de este momento y de este tiempo en el cual pues recordamos la fiesta de Cristo Rey con sus elementos, primero como juez, como rey, con la parte fundamental bíblica, la parte histórica, la parte también propiamente el llamado que hace a nosotros, sobre todo a que vivamos nuestra fe, que seamos conscientes de esa gran responsabilidad que tenemos sobre todo en la relación con los demás. Nuestra fe es un gran valor. La vida cristiana se conoce a la medida que conocemos a Cristo, pero si no lo conocemos, entonces estamos fallando. ¿Cómo alcanzarlo? Decíamos, la palabra de Dios, los sacramentos, la oración, el encuentro con Cristo en la Eucaristía. Y yo creo que tenemos muchos elementos en los cuales podríamos decir que es una gran riqueza y que ojalá no los desaprovechemos. Conozcamos al Señor en nuestra vida. No porque en algún momento digamos, es que con eso va a ser perfecto. No, porque es una realidad. Somos humanos y en nuestra debilidad tenemos que aprender también con humildad a decir: me perdonas, Señor, me he equivocado. Me perdonas, hermano, porque te he fallado. Y creo que es parte de ese caminar, y en la vida tenemos más de alguna ocasión que decirle: Señor, también gracias por la amistad, gracias por el cariño, gracias por el amor, gracias por la cercanía con los demás. Que Dios me los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy buen día, buena tarde y mañana feliz domingo para todos. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú
Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llenas de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, dichosa era, dichoso pueblo con tal rey. Será tu cruz nuestra bandera, tu amor será la nuestra ley. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, nuestro suelo, que es de María